Bienvenidos amigos a esta reflexión de este día sábado. Dios con ustedes todos los días, Dios conmigo también todos los días. Hoy es un gran momento para hablar de la palabra de Dios y llevarla al mundo entero. Espero que ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, muchachos. Compartan este video con alguien, con un ser querido, con algún familiar. Llévenle la palabra de Dios a ese ser querido. Lo que yo hago aquí no es reflexionar bajo mi criterio propio las escrituras. No, yo estoy haciendo es apologética, que es escudriñar las escrituras y llevárselas a ustedes tal cual están escritas. Por lo tanto, cuando yo hablo aquí, no estoy leyendo la Biblia y diciendo lo que a mí me da la gana, no, estoy escudriñando las escrituras. Me estoy dejando guiar del padre Luis Toro, quien es el que en últimas lleva como más de 1 año o 2 años enseñándome todo lo que yo hoy día como que ya más o menos manejo. Pero qué difícil es, muchachos, llevar la palabra de Dios a ustedes y que ustedes la logren entender y comprender. No funcionó lo mismo al principio, cuando no existían por acá las iglesias separadas, los protestantes. Todo mundo se dejaba guiar por la iglesia católica, que era la iglesia y es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos le enseñaron a sus padres y sus padres le enseñaron a ustedes, y ustedes hoy día dudan de que esa sea la verdad, de que esa sea la iglesia. Pues tengan la plena seguridad de que si sus padres, sus tatarabuelos, sus abuelos, sus bisabuelos les enseñaron esto por tradiciones, porque ellos tenían la verdad y la verdad se les venía anunciando año tras año, de generación en generación, hasta llegar a ustedes. Ustedes son los que hoy día, y esto va para los protestantes, se dejaron dominar, persuadir de una iglesia separada. Vinieron a su casa, le tocaron a su puerta y ustedes, tonticos, se dejaron guiar de una doctrina de demonios. Así está escrito en la Biblia, doctrina de demonios. Y Pablo dice en una frase: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea anatema, sea maldito. Y ustedes tristemente no pusieron cuidado a eso. Tampoco le pusieron cuidado a Cristo y nadie se los enseñó cuando Jesucristo les advirtió y les dijo: cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ustedes, tonticos, aceptaron a ese demonio en su casa, que era un pastor, y él decía que venía en el nombre de Dios, y resulta de que ahí no está Dios. En esa persona no está Dios. Es una persona que se dejó guiar por otro demonio y le persuadió de que la verdadera iglesia era en la que él estaba, y los contaminó y los sacó de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el problema grave en esta situación? Que Cristo no obliga a nadie a quedarse en su iglesia. No obliga a nadie. Ustedes estaban en la verdad y la verdad era con ustedes. Y cuando llegó un pastor mentiroso a tocarles la puerta, ustedes se dejaron seducir, se fueron. Y Dios los llamó, Jesucristo los llamó. No, dejó que se fueran. Y por eso hay una frase terrible, porque yo no hablo sino cosas terribles, que está escrita en la Biblia, que es segunda de Tesalonicenses del 11 al 13. Y dice esa frase: Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y así no sean salvos. Dios, con D mayúscula, les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y así no sean salvos, porque prefirieron escuchar la mentira de ese pastor y se alejaron de la verdad. Y si quieren, lean segunda de Tesalonicenses del 11 al 13, y si quieren, léalo desde el 9, para que ustedes vean lo terrible que ustedes hicieron al salirse de la verdadera iglesia de Cristo. Y lo terrible es que Dios no obliga a nadie. El que está en la iglesia de Cristo está por fe, porque cree en Él y le obedece. Hoy el evangelio precisamente sobre ese tema. Vamos a leerlo, muchachos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Querido hermano,
Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero, y por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero mostrara a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos. Los que crean en él tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Este es un cuento que lo dice Pablo y que los hermanos separados se confunden. Se confunden de una manera terrible. Porque, y no solamente los hermanos separados, los malos católicos también se confunden. ¿Y por qué se confunden en esta frase? Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por mí, para limpiar todos mis pecados. Solo basta pronunciar con mi boca: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo ya soy salvo. Por eso yo no tengo que ir a confesarme con un sacerdote, porque ya mi Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, redimió mis pecados con su sangre poderosa y lavó mis pecados, y ahora yo no tengo que ir donde un sacerdote a confesarme, sino que ya mi Jesús pagó la deuda mía y ya soy salvo. Y eso no es así. Y ese es el error de los hermanos separados, de los protestantes y de los malos católicos, que creen que Jesucristo murió en la cruz para darnos la vida eterna y como por nada. Como que, bueno, gracias por haber muerto en la cruz, Señor, gracias por haberme salvado, pero yo no tengo ninguna obligación. Ya usted murió en la cruz por mí. Y resulta que ese sacrificio, que es un sacrificio inmenso, impresionante, tiene lo dije la semana pasada, sus condiciones. Tiene sus condiciones, y la semana pasada precisamente estaba leyendo esa condición. La condición es esta que viene aquí, que aquí la repetimos. Primero voy a leer esta partecita: que Jesús vino al mundo para salvar, y yo soy el primero, y por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero mostrara a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos. Pablo dice: yo fui el primero, se compadeció de mí. ¿Cómo que Dios se compadeció de él? Porque es que si analizáramos internamente esta vida de Pablo pertenecía a la iglesia de los judíos, y la iglesia de los judíos era la iglesia del pueblo escogido por Dios para la salvación. Fueron los que él rescató de Egipto y los llevó durante 40 años por el desierto y les dio la tierra prometida. Era su pueblo elegido, y por eso alababan y glorificaban a Dios con todas sus leyes de Moisés. Los 10 mandamientos para ellos eran sagrados y trataban de cumplirlos, y él era el primero que creía más en Dios que los demás judíos, era el primero. Y mire lo que está diciendo Pablo: y me rescató. ¿Cómo? Si él era el que más creía en Dios, ¿cómo que lo rescató? Si él era el que más creía en Dios, ¿cómo que lo rescató? Y aquí le está diciendo que sí, que lo rescató de ese pecado que estaba cometiendo, que era el de perseguir a la iglesia de Cristo, porque él pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Y por eso dice acá que él fue el primer pecador, que Dios se compadeció de él y lo rescató de ese pecado, porque él creía que estaba trabajando para Dios y que era de Dios, y estaba haciendo malas cosas, porque estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa iglesia de Cristo? La que él fundó en Mateo 16:18, cuando le entregó las llaves a Pedro, le entregó la iglesia a Pedro y le dio autoridad para atar y desatar en Pedro.
Esa iglesia es la que nos han venido enseñando durante estos 2000 años, la Iglesia Católica. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todo mundo le venía enseñando eso hasta que llegó a usted, y usted, tonticamente, que tenía la fe ya incrustada en usted, la verdad estaba incrustada en usted, iba y se confesaba, iba y comulgaba, iba los domingos a misa y no tenía ningún problema, hasta que ese pastor vino y te sacó de la iglesia y te enseñó un montón de mentiras, y ahora usted acepta esas mentiras como si fuera una verdad. Y mire lo que dice Pablo, cómo es usted de mentiroso al creer en otra iglesia. Por esta parte: los que crean en Él tendrán vida eterna. Los que crean en Él tendrán vida eterna. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no le obedece. No, yo no tengo que ir a confesarme con un sacerdote, pero si Jesucristo lo ordenó. No, pero no importa, pero es que mi pastor me dice que eso no significa eso, que lo que significa es otra cosa. Que eso no es sino mirar para el cielo y ya uno es confesado ante Dios, porque aquí en la tierra ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Eso es lo que me enseñó mi pastor, pero Jesucristo dijo, vayan y a quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados. No importa que lo haya hecho Jesucristo, pero yo le creo más a mi pastor. Y por eso usted no cree en Cristo. Cristo da una orden y usted dice, no, yo no la obedezco. Entonces, solamente para los que crean en Él y le obedezcan, tendrán vida eterna. Entonces, este es un problema que tienen los hermanos separados, que se dejaron engatusar de un pastor y ahora creen estar en la verdad cuando ese pastor los está llevando a la mentira. Y ayer lo decíamos, en el evangelio de ayer, decíamos, cómo un ciego puede guiar a otro ciego, no caerán ambos en el hoyo. ¿Cómo puede un pastor ciego guiar a sus feligreses ciegos a la vida eterna si Dios no está con ellos? Caerán todos al abismo. Así está escrito. Y aunque yo se los digo con palabras de la Biblia, prefieren resistirse y no creer. Y por eso dice aquí, los que crean en Él tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el Salmo 112, es un resumen. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre, de la salida del sol hasta el ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Y vamos a leer San Lucas. San Lucas nos va a dar el punto sobre la I, para que ustedes vean el error que están cometiendo y por qué lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Lucas 6, 43 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose.
palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy bonito. Por eso yo les dije ahorita que cómo es posible que su abuelo, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, toda su descendencia hayan venido de generación en generación enseñándoles la palabra de Dios de una manera clara. Los bautizaron de niños, les hicieron la primera comunión, los confirmaron, les enseñaron a ir a misa cada 8 días, estar yendo al confesionario a confesar sus pecados y estar recibiendo la Eucaristía, porque al recibir la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y al recibirla gozamos en gracia de la vida eterna. Así es que está escrito y así de sencillo son las cosas. Pero llega un pastor, les enseña una mentira y dice acá: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. ¿Cuál es el problema de un pastor? ¿Y cuál es el problema de los que lo escuchan? Que él viene hablando de Cristo. Hombre, si viene hablando de Cristo y bonito, ¿cómo va a ser un hombre malo? ¿Cómo va a venir a representar a Satanás si está hablando de Cristo, está hablando de Dios? No viene a ofrecernos a Satanás, sino que viene a ofrecernos la vida eterna. Ese no puede ser un demonio. Pero en la Biblia está escrito que si esa persona llega a decirles a ustedes un evangelio diferente al que Cristo le enseñó a sus discípulos y ha venido de tradición en tradición en tradición, ustedes no lo deben escuchar. ¿Y cuál es el evangelio diferente? Pues que hablan bonito de Cristo, pero cuando llegan al pasaje bíblico, vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Inmediatamente el pastor les comienza a infundir en sus mentes de que eso es una mentira, de que aquí en la tierra no hay ninguna autoridad, ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A pesar de que Jesucristo lo está enseñando, ese hombre que dice ser de Cristo les está enseñando una doctrina diferente. Y yo les dije ahorita, si un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo le enseñó, sea maldito, sea anatema. Y ese hombre es un hombre maldito, es un hombre que le está trabajando a Satanás. Por eso usted debe reconocer que de un hombre, de un árbol sano, deberían dar frutos sanos. De un árbol enfermo, debe dar frutos enfermos. Ese hombre que ustedes creen que es un árbol sano, no está dando frutos sanos, está dando frutos envenenados, porque te está convenciendo de que ya no hay necesidad de ir a confesarnos. Si fuera un hombre bueno, lo llevaría al confesionario, lo llevaría a la Eucaristía, que es lo que tu papá, tu mamá, tus abuelos te enseñaron. Pero usted, de ese árbol, está creyendo que es un árbol bueno y le está dando frutos buenos, y le está dando un fruto podrido. Es un maldito que le está enseñando cosas que Cristo no enseñó. Cristo enseñó que debemos ir al confesionario a pedir perdón por nuestros pecados, porque esa fue la autoridad que le dio a sus discípulos cuando les dio el Espíritu Santo y les mandó: vayan, y a quienes perdonaren los pecados les quedan perdonados. Y ustedes, que porque habla bonito de Cristo, aleluya a Cristo y glorifica a Cristo, pero les dice que no hay que ir al confesionario, entonces ese es un fruto sano, es un árbol sano, es un árbol enfermo. Y ustedes se dejaron convencer de ese árbol enfermo que creía que daba frutos sanos, y resulta que es un árbol enfermo que da frutos enfermos, no da frutos sanos. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Por eso, si alguien va a ir a tocar a su casa, asegúrese que sea de la Iglesia Católica, que le va a enseñar la palabra de Dios, que le va a enseñar la doctrina de Cristo de hace 2000 años, la que tiene la Iglesia Católica. Pero si va y le enseña, no hay necesidad de recibir la Eucaristía. La Eucaristía, eso es un simbolismo, eso es mentiras. Pero si Jesucristo lo dijo en Juan 6, 48 hasta el 66, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, tendrá vida eterna quien la coma. Entonces, ¿cómo así que no?
Y ustedes prefieren dejarse creer de ese árbol enfermo que te está dando frutos enfermos. Y ustedes prefirieron irse para ese árbol. Por eso Jesucristo hace este reclamo. Después de darle esa explicación, el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Y entonces aquí viene el reclamo de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Les enseñó hace 2000 años. Tomó a 12 discípulos, los que él quiso, y durante 3 años les enseñó la doctrina de él que debían ir a enseñar. Y les dijo, vayan. Y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengáis les quedan retenidos. Enseñen, evangelicen, enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Luego, si un pastor está enseñando cosas diferentes a las que Cristo enseñó, es un maldito, es un anatema, es un demonio. Está escrito en la Biblia y ustedes se salieron y prefirieron creerle. Ahora yo los invito a que regresen al redil de Cristo. Regresen. ¿Y cómo deben hacer para regresar? Deben ir a confesar ese pecado y apostasía, porque están apostatando en contra de la doctrina de Cristo. Y es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Significa mortal, que no va a la vida eterna. Jesucristo lo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Me glorifican, me aleluyan, pero no obedecen lo que yo les mando. ¿De qué se ganan ustedes de glorificarme ni aleluyarme si no obedecen? Y por eso viene esa otra frase terrible que también les he dicho yo a ustedes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, Señor, nosotros glorificábamos tu nombre, profetizábamos en tu nombre, arrojábamos demonios en tu nombre, hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les responde? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y esto lo está diciendo acá en este evangelio, clarito lo está diciendo. El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Y hace la comparación de que el que escucha la palabra de Dios se permanece firme en él, permanece firme en él. Viene un pastor mentiroso y le toca la puerta y le pregunta a usted, ¿usted viene en el nombre de quién? Yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted a qué iglesia pertenece, Señor? Yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy de la luz del mundo, yo soy pentecostal. No lo recibo, no vienen en el nombre de Dios, no son de Dios, vienen a confundirlos, y si ustedes se dejan confundir, se los arrastran. La iglesia adora imágenes, es idólatra, los confunden, solamente por arrastrarlos hacia esa iglesia perversa. Y después de que los arrastran, vaya pues el problema para que se devuelvan. Un católico es fácil de arrastrar. ¿No ve que Dios no obliga a nadie a quedarse en su iglesia? No obliga a nadie a quedarse en su iglesia. Si usted se quiere ir, váyase. Dios no obliga a nadie. El que está en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, le toca sostenerse ahí por fe. Por fe. Vendrán ríos, vendrán mares, vendrán huracanes, vendrán lo que quiera y no lo moverán, porque papá, mamá, los abuelos me enseñaron bien que debía sostenerme en la iglesia de Cristo por fe, y yo me sostengo en mi iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia católica y ahí nadie me moverá. Pero luego dice, pero el que no escucha mis palabras y no la pone en práctica, entonces se parece a ese pastor que fue y le tocó a su casa y usted se puso a escucharlo como una tormenta, como un huracán. Vendrá a su casa y lo arrebatará y arrasará con su casa. Y ahora ustedes, ¿qué son? Protestantes. Creen estar en la verdad y no están en la verdad. Vino un demonio, un pastor, y los arrastró a la mentira y su casa será destruida. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.